¿Sabes lo que es tener hambre? No esa sensación ligera que sientes cuando se acerca la hora del almuerzo. Hablo del hambre real. Esa que te hace temblar las manos cuando intentas sostener algo. Esa que convierte cada pensamiento en niebla espesa, donde hasta recordar tu propio nombre requiere un esfuerzo monumental. Es un vacío que no solo está en tu estómago, sino que se apodera de cada rincón de tu ser, susurrándote constantemente que tal vez esta vez no habrá mañana. Así estaba él aquella tarde, sentado en el piso de madera de una casa que ya no sentía como suya, con las manos temblando alrededor de un pequeño pedazo de pan. No era un pan recién horneado, de esos que llenan la casa con ese aroma reconfortante. Era duro, algo viejo, apenas medio pan que había conseguido después de 3 días sin probar bocado. 3 días en los que había caminado por calles que antes transitaba con dignidad, tocando puertas que antes se abrían con sonrisas, pero que ahora permanecían cerradas. Y entonces, justo cuando acercaba ese pan a sus labios, cuando cada fibra de su cuerpo gritaba por ese primer bocado, alguien tocó a su puerta. Un golpe suave, casi tímido, como si quien estaba del otro lado dudara en molestar. Él cerró los ojos. «Por favor, que se vaya», pensó. «Solo esta vez, que no sea para mí». Pero en segundo golpe llegó, un poco más insistente, y algo dentro de él, algo que la miseria aún no había logrado matar por completo, lo obligó a levantarse. Sus piernas flaquearon. Tuvo que apoyarse en la pared para llegar hasta la puerta. Al abrirla, vio a un anciano, delgado, con ropa rasgada y ojos hundidos, que contaban una historia demasiado similar a la suya. El hombre no dijo nada al principio, solo miró el pedazo de pan que él sostenía en su mano temblorosa. «Disculpe, señor», dijo el anciano con voz débil. «Hace 2 días que no como. ¿Tiene algo, lo que sea, que pueda compartir?» En ese momento, el mundo se detuvo. Él miró el pan en su mano, miró al anciano y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Quizás te estés preguntando, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Cómo un hombre termina con un solo pedazo de pan entre él y la muerte? La verdad es que la caída nunca es repentina. Es una serie de golpes, uno tras otro, hasta que ya no recuerdas cómo era estar de pie. 6 meses antes, él tenía un trabajo. No era rico, pero tenía lo suficiente. Una esposa que lo miraba con amor. 2 hijos que corrían a abrazarlo cuando llegaba a casa. Tenía vecinos que lo saludaban, un nombre que se pronunciaba con respeto. Tenía, sobre todo, una sensación de control sobre su vida, esa ilusión hermosa de que mientras trabajaras duro y fueras bueno, nada verdaderamente malo podía pasarte. Luego llegó la enfermedad, no la suya, sino la de su hijo menor. Una fiebre que no bajaba, noches enteras en el hospital, medicinas que costaban más de lo que ganaba en un mes. Vendió todo lo que pudo, pidió prestado, suplicó. Y cuando finalmente su hijo sanó, cuando pensó que lo peor había pasado, lo despidieron. La empresa había cerrado mientras él faltaba para cuidar a su pequeño. Buscó trabajo, cada día, cada puerta, pero la edad, las referencias perdidas, la desesperación que se asoma en los ojos cuando realmente necesitas algo, todo jugaba en su contra. Los ahorros se evaporaron. Primero dejaron la casa grande, luego el apartamento pequeño. Su esposa tuvo que irse con los niños a casa de su madre, en otro pueblo, hasta que él pudiera arreglar las cosas. Pero las cosas no se arreglaron, empeoraron, hasta que llegó a esa casa prestada por caridad, con ese último pedazo de pan que un panadero le había dado por lástima esa mañana. «Es mi última oportunidad de comer algo», había pensado mientras caminaba de regreso con ese pan apretado contra su pecho como si fuera oro. «Mañana tendré fuerzas para seguir buscando. Mañana todo será diferente». Pero ahora, frente a ese anciano que lo miraba con ojos que conocían el mismo abismo, la palabra «mañana» sonaba como una promesa vacía. «Señor», repitió el anciano, con voz más débil aún. Él miró nuevamente el pan. Sintió cómo su estómago se contraía, casi con dolor. Cada célula de su cuerpo le gritaba, «Es tuyo, lo necesitas, si lo das, morirás». Y tenía razón, la lógica fría y clara de la supervivencia. Pero entonces recordó algo, una voz. No sabía si era un recuerdo de su infancia, de su abuela quizás, o algo más profundo, más antiguo. Una verdad que había escuchado 1000 veces, pero que nunca había entendido realmente. Da y se te dará.
medida buena, apretada, remecida y rebosante. Palabras, solo palabras. ¿Qué peso podían tener frente al hambre real, frente a la muerte que respiraba en su nuca? Y sin embargo, miró los ojos del anciano, y en esos ojos vio algo más que hambre, vio dignidad destrozada, vio a alguien que, como él, había luchado toda su vida, había amado, había soñado, y ahora estaba reducido a mendigar un bocado de pan. Vio, en realidad, un espejo, y en ese instante algo cambió dentro de él. No fue un pensamiento racional, fue algo más profundo, una rendición, una decisión de confiar en algo más grande que su propio miedo. Extendió su mano, la mano que temblaba de hambre, y le entregó todo el pan al anciano. «Tómelo», dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Usted lo necesita». El anciano miró el pan, luego lo miró a él. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas del viejo. «¿Está seguro, hijo? Parece que usted también...» «Tómelo», repitió él, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz, como si en ese acto de dar lo único que tenía, hubiera recuperado algo mucho más valioso que había perdido, su humanidad. El anciano tomó el pan con manos temblorosas, lo besó como si fuera sagrado, y luego miró al cielo. «Que Dios multiplique esta bondad 1000 veces en su vida», dijo, y se marchó lentamente, desapareciendo por el camino polvoriento. Él cerró la puerta, se apoyó contra ella, y entonces la realidad lo golpeó. No tenía nada, absolutamente nada, ni una migaja, ni una moneda, ni siquiera la fuerza para salir a buscar algo más. Se dejó caer al piso. «¿Qué hice?», susurró. «¿Qué hice?». Parte de él esperaba sentir paz, alguna confirmación divina de que había hecho lo correcto, pero solo sintió el hambre, más intensa ahora, y el miedo frío de haber cometido el error final. Pero lo que él aún no sabía es que esa decisión, tomada en un segundo de locura santa, había puesto en movimiento algo que iba mucho más allá de su comprensión. Pasaron tal vez 20 minutos. Él seguía en el piso, con los ojos cerrados, cuando escuchó otro golpe en la puerta, más fuerte esta vez. «No puede ser», pensó. «¿Quién más vine a pedirme lo que no tengo?». Abrió la puerta con resignación, pero esta vez no era un mendigo, era su vecina, la señora que vivía 3 casas más allá, una mujer que casi no le hablaba, que siempre lo miraba con esa mezcla de lástima e incomodidad que tienen las personas ante la miseria ajena. «Disculpe que lo moleste», dijo ella, y su voz sonaba diferente, casi amable. «Mi hermano acaba de llegar del norte. Trajo demasiada comida, más de la que podemos guardar. Me preguntaba si usted, si podría ayudarnos a no desperdiciarla». Él la miró sin comprender. Ella evitó su mirada, como avergonzada, y le extendió una bolsa grande. Cuando él la abrió, casi no lo podía creer. Pan fresco, arroz, frijoles, frutas, incluso un pedazo de carne envuelto. Yo no sé qué decir», balbuceó. «No diga nada», respondió ella rápidamente. «Es solo comida que se iba a echar a perder. Nos hace un favor». Y se fue antes de que él pudiera agradecer. Él entró a la casa con la bolsa, temblando, pero ahora no de hambre, sino de algo que no lograba nombrar. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Preparó algo de comer. El primer bocado supo a gloria. Pero mientras comía, no podía dejar de pensar en el anciano, en esos ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, temprano en la mañana, alguien más tocó su puerta. Era un hombre de traje que parecía perdido. «¿Usted es carpintero?», preguntó sin preámbulos. «Lo era», respondió él. «Necesito urgente a alguien que repare los muebles de mi nueva tienda. El carpintero que contraté me dejó plantado. Alguien en el pueblo mencionó su nombre. ¿Puede empezar hoy? Pago bien y por adelantado». Él sintió que sus rodillas temblaban. «Sí», dijo. «Sí, puedo». El trabajo duró una semana. Luego ese hombre lo recomendó con otros, y luego con otros más. En un mes tenía más trabajo del que podía manejar. En 2 meses pudo traer de vuelta a su familia. En 3 habían rentado una casa pequeña pero digna, y cada noche, antes de dormir, él recordaba ese momento, ese segundo imposible en que eligió dar su último pedazo de pan. Nunca volvió a ver al anciano. A veces se preguntaba si realmente había existido o si había sido algo más. Un mensajero, una prueba, un ángel disfrazado.
Pero la respuesta no importaba tanto como la lección, porque entendió algo que ningún libro, ningún sermón, ninguna palabra había logrado enseñarle en todos sus años de vida. La generosidad no es dar lo que te sobra, eso es fácil, eso no requiere fe. La verdadera generosidad, la que abre las puertas del cielo, es dar cuando no tienes nada. Es confiar cuando la lógica grita lo contrario. Es soltar tu última moneda, tu último pan, tu última esperanza humana y creer, contra toda evidencia, que algo más grande se hará cargo. Ahora escucha esto, porque es importante. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil. Tal vez sientes que apenas tienes para ti mismo, que cada peso cuenta, que no puedes darte el lujo de pensar en otros. Y créeme, lo entiendo. Pero déjame hacerte una pregunta que cambiará tu perspectiva. ¿Qué pasaría si justo en ese momento de escasez, cuando más miedo tienes, dieras algo? No todo, quizás, pero algo. ¿Qué pasaría si confiaras lo suficiente como para abrir tu mano cerrada? Porque verás, Dios no necesita tu abundancia. Él puede crear abundancia de la nada. Pero sí necesita tu confianza, tu fe, tu disposición a creer que su economía es diferente a la del mundo. En el mundo, guardar te hace rico. En el reino de Dios, dar te hace abundante. Y no hablo solo de dinero o comida. Hablo de tiempo cuando no lo tienes, de paciencia cuando estás al límite, de perdón cuando te han herido profundamente, de amor cuando te sientes vacío. Porque la ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable. Siempre, siempre recibirás multiplicado lo que des con fe. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que en el momento en que Él dio ese pan, algo se rompió en el mundo espiritual. Las cadenas de la escasez se quebraron. Y no fue el pan lo que activó el milagro. Fue su decisión de confiar más allá de lo razonable. Fue su elección de amar a su prójimo como a sí mismo, incluso cuando amarse a sí mismo significaba morir de hambre. Fue su rendición total ante el misterio de la providencia divina. Así que te pregunto hoy, mientras escuchas esta historia, ¿dónde está tu último pedazo de pan? ¿Qué es eso que guardas con miedo de perder? ¿Y qué pasaría si hoy, ahora mismo, decidieras confiar y darlo? No te pido que seas irresponsable, pero sí te invito a que seas valiente. Porque la generosidad verdadera, esa que transforma la miseria en milagro, no espera a tener todo resuelto. Actúa desde la fe, no desde la seguridad. Y cuando actúas así, le das a Dios el espacio para hacer lo imposible. Agradezco de corazón que hayas llegado hasta aquí, que me hayas regalado estos minutos de tu vida para escuchar esta historia. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si reconociste en ellas una verdad que tu alma necesitaba recordar, te invito a que te suscribas a este canal para no perderte las próximas historias que tengo preparadas para ti. Cada una está pensada para recordarnos quiénes somos realmente, hijos de un Dios que nunca, nunca nos abandona. Y ahora dime, ¿alguna vez has vivido algo similar? ¿Has dado cuando no tenías y has visto cómo Dios multiplicó tu acto de fe? O tal vez estás en ese momento ahora, en ese cruce de caminos donde tienes que decidir entre el miedo y la confianza. Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para dar ese paso de fe que cambiará su vida para siempre.